un curso de actualización en patología mamaria no es un curso de actualización si no hay un oncólogo médico. Tenemos que tener un oncólogo médico que nos ponga al día de las últimas novedades y además, como hemos visto ya, es un excelente interlocutor a la hora pues de analizar ciertos aspectos relacionados con el tratamiento, pero no solamente con el tratamiento, sino con la metodología diagnóstica. En este caso ya hace 2 años o 3 años contamos con la presencia de José Ponce. José Ponce es un oncólogo de la nueva generación, una persona, como veis, joven, extremadamente activa, y indudablemente es el ejemplo de lo que yo llamo oncólogo aliado. Es decir, yo soy de los que pienso que los oncólogos no son precisamente nuestros amigos, sino que son nuestros aliados, y José yo creo que es un excelente exponente de eso. Y además, él realizó su programa de formación también incluyó una estancia en el CENIO, ¿no? Hiciste el máster de o sea, una persona muy preocupada por las nuevas tecnologías, por las técnicas moleculares, con una gran formación, eso sí, cargado de pacientes, como suele ocurrir a los oncólogos, y además podemos contar con su presencia activa en los comités multidisciplinarios, donde es una pieza clave a la hora de tomar decisiones de tipo terapéutico, como no podía ser de otra manera. Sin más preámbulos, José, te cedo la palabra para que nos introduzcas en las últimas novedades que puede haber en relación con el tratamiento del cáncer de mama. Muchas gracias. ¿Se me oye, no? Sí. Muchas gracias, Nacho, por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando me comentaste que diera una charla en un foro de anatomía patológica sobre nuevas vías de aproximación terapéutica al cáncer de mama, digo, bueno, esto la verdad es que es muy extenso. Y bueno, ya que sois la gran mayoría aquí patólogos, yo he pensado, voy a hacer una aproximación terapéutica al cáncer de mama, vamos a hablar de lo que ya estamos usando y que hemos incorporado en los últimos años y de lo que va a venir en un futuro muy cercano, pero de verdad que no os voy a poner estudios fases 1 con nuevas moléculas, con 20.000 datos, de verdad que va a ser, hasta podría quitarlo de nuevas vías, porque hablar de la vía HER2 pues no es una nueva vía, pero sí que hay nuevos fármacos que hemos incorporado en los últimos años y que, bueno, en oncología para nosotros no son nuevos, pero que vosotros los conozcáis, pues es importante, ¿no? Porque así veis la importancia que tiene lo que es el determinar bien HER2, determinar bien los receptores, etcétera, etcétera. Pero como veréis luego todo es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, hablaré primero de algunas generalidades y luego pues voy a diferenciar la charla en tres subgrupos, en tumores luminales, en tumores HER2 y en tumores triples negativos. Porque el fenotipo es realmente lo que nos va a hacer determinar o decidir el tipo de tratamiento. Básicamente voy a hablar de enfermedad metastásica, que es ahí donde aparecen los nuevos fármacos, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que menos de un 10% de los tumores infiltrados de mama se presentan con metástasis a distancia al diagnóstico, afortunadamente, no como otros tumores, pero sí que hay una probabilidad de recaída a distancia tras el tratamiento primario y que esto depende de una serie de factores pronósticos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la enfermedad progresa a distancia, pues estamos en una situación ya de incurabilidad y el tratamiento es paliativo, porque cualquier tratamiento que hagamos en una enfermedad estadio 4 generalmente no es curativo. Pero también los tratamientos en enfermedad metastásica, pues ¿qué vamos a intentar conseguir? Obtener una larga duración de respuesta, retrasar la progresión de la enfermedad y prolongar la supervivencia. Todo eso, por supuesto, manteniendo la calidad de vida, que es el objetivo principal cuando tenemos una paciente en la consulta, es mantener su calidad de vida, no solo aumentar su supervivencia. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos fármacos que aumenten la supervivencia tanto en estadios avanzados o que obtengan más altas tasas de curación en estadios iniciales es una prioridad constante. ¿Qué pasaba en los años 80? Yo siempre os digo a mis compañeros, que los oncólogos en los años 80 lo teníais muy fácil, si es que teníais muy pocos fármacos, bueno, muy fácil o muy difícil, porque se podían tratar muy pocos pacientes. Pero bueno, en el fondo pues tenían menos trabajo que tenemos ahora, porque realmente pues al principio de los 80 teníamos algunas hormonoterapias, algunas quimioterapias, pero los platinos, pero teníamos muy pocas cosas, ¿no? Ibas al supermercado y había muy poco, ¿no? Esto, ¿no? Y dices, pues tengo poco, pues lo poco que tengo lo voy a usar. ¿Qué es lo que pasa actualmente con el cáncer de mama avanzado? Pues es que tenemos muchas más hormonoterapias, tenemos muchas más quimioterapias, por supuesto no voy a hablar de todo, tranquilos. Tenemos también la utilidad de los antiangiogénicos,
los tratamientos de soportes, los coadyuvantes a la hormonoterapia, los anti-HER2 que han ido apareciendo, los inhibidores de PARP. Por lo tanto, estamos en una situación desbordados de tantos fármacos que hay, y no solo fármacos que ya podemos utilizar, sino todo lo que viene, ¿no? Y bueno, es la situación que hay ahora. Tenemos tantos fármacos, muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Y por dónde empezamos? Y digo, ¿por dónde empieza la charla? Pues yo la he estructurado pues en función de los fenotipos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por los fenotipos luminales. ¿Qué sabemos de los tumores luminales? Pues que la hormonoterapia siempre inicialmente en la enfermedad metastásica es la mejor elección. ¿Por qué? Porque es eficaz y tiene un buen perfil de toxicidad. Solamente cuando tenemos tumores luminales con enfermedad visceral agresiva es cuando no tenemos que empezar una hormonoterapia, sino empezar una quimioterapia, porque necesitamos una respuesta rápida. ¿En qué se caracteriza la hormonoterapia? Pues que no hay una resistencia cruzada entre los diferentes fármacos, lo que unido a la buena tolerabilidad permite tratamientos de larga duración, que se pueden utilizar de forma secuencial, y que pacientes que responden bien en una primera línea de tratamiento tienen más posibilidades luego de responder a segundas y terceras líneas de tratamiento con hormonoterapia. En cuanto a tratamientos hormonales, pues el objetivo, ¿cuál es realmente? El objetivo es evitar que las células tumorales reciban estímulos estrogénicos. Para ello tenemos fármacos que bloquean el receptor de estrógeno, como es el tamoxifeno, o que se cargan el receptor de estrógeno, como es el fulvestrant, y aquellos fármacos que lo que hacen es disminuir la producción de estrógenos, que son los inhibidores de la aromatasa, que todos habéis oído hablar, anastrozol, letrozol, exenestano. Bueno, cuando el estradiol se une al receptor, pues se dimeriza, se activa y bueno, ya tienes una activación completa de la transcripción. El tamoxifeno lo que hace es una inactivación incompleta, al contrario de lo que hace el fulvestrant, que sí que activa completamente el receptor de estrógeno y además lo degrada. Voy a ir rápido porque estos son fármacos, como os he dicho, antiguos, no son nuevos. Y los inhibidores de aromatasa lo que hacen básicamente en las pacientes posmenopáusicas, lo que hacen es bloquear la conversión de andrógenos en tejido periférico a estrógenos. Bien, ¿qué tenemos de evidencia en tumores luminales? Tenemos una paciente con un cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales positivos, HER2 negativo. ¿Qué evidencia tenemos en primera línea de enfermedad metastásica? ¿Qué les damos? Pues hay una serie de ensayos que compararon tamoxifeno versus inhibidores de aromatasa, y ya se demostró, y esto está claramente demostrado, que los inhibidores de aromatasa son superiores al tamoxifeno, que aumentan la supervivencia libre de progresión hasta que progresan alrededor de 4 meses. O sea, que si con tamoxifeno estaban 6 meses en tratamiento hasta que progresaban, con los inhibidores de aromatasa llegabas a 10 meses. Por lo tanto, los inhibidores de aromatasa se convirtieron en el tratamiento estándar. ¿Pero hay alguna estrategia que en primera línea pueda desbancar el inhibidor de aromatasa? Pues, ¿y si combinamos dos hormonoterapias? ¿Es mejor que una? Antes hemos comentado que fulvestrant tenía un mecanismo de acción distinto. Pues estudios donde se han combinado inhibidor de aromatasa más fulvestrant no ha demostrado superioridad a dar solo el inhibidor de aromatasa. Por lo tanto, una combinación de hormonoterapia no es superior al inhibidor de aromatasa. Pero, ¿hay alguna otra hormonoterapia comparado con el inhibidor de aromatasa que pueda superarlo? Pues tenemos que hablar del fulvestrant. Antes hemos dicho que añadir el fulvestrant al inhibidor de aromatasa no aumenta la supervivencia, pero luego se ha visto que el fulvestrant, a dosis de 500, a dosis altas, bueno, como veremos después también, es más activo que con las dosis clásicas. Y se ha comparado fulvestrant con anastrozol, que es un inhibidor de aromatasa. En un fase 2, os recuerdo, en oncología, para poder obtener indicaciones de tratamiento inicias fases 3. Los fases 2 te van a más bien generar hipótesis para luego realizar un fase 3 confirmatorio. Pues en un fase 2 se vio que fulvestrant era mejor que inhibidor de aromatasa. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos pendientes de un fase 3 para saber si realmente las dosis altas de fulvestrant son superiores al inhibidor de aromatasa. Todavía no lo tenemos, pero probablemente a finales de este año ya tengamos resultados. ¿Y hay algún fármaco coadyuvante que añadido al inhibidor de aromatasa mejore la supervivencia? Es decir, no añadir otra hormonoterapia, sino algún otro fármaco que haga que sea más eficaz. Pues aquí tenemos que hablar de las ciclinas dependientes de quinasas. Las quinasas dependientes de ciclina es una familia de quinasas que regulan el ciclo celular, ¿de acuerdo? Realmente, palbociclib es un tratamiento oral, es un inhibidor selectivo
de la ciclina dependiente de quinasa 4,6. Y esta ciclina es muy importante para que la célula para que el ciclo celular progrese de G1 a la fase de síntesis, ¿de acuerdo? O sea, palbociclib bloquea en el ciclo celular la progresión de G1 a la fase de síntesis. ¿Y qué sabemos de palbociclib en líneas celulares? ¿De acuerdo? Estos son líneas celulares. Pues que es capaz de inhibir el crecimiento en líneas celulares en los tumores luminales. En aquellos que no son luminales, palbociclib parece que de por sí solo no tiene actividad, pero en líneas celulares luminales sí que es capaz de inhibir el crecimiento. Entonces, vamos a ver si es tan activo en líneas celulares luminales. Vamos a añadirlo al inhibidor, a ver si aumenta la supervivencia. Pues ya en el 2012 ya teníamos resultados de un fase 2, donde añadir palbociclib, inhibidor de ciclinas dependientes de quinasas, al inhibidor letrozol aumentaba la supervivencia libre de progresión. Pero bueno, esto era un fase 2, no un fase 3. Aún así, en Estados Unidos la FDA lo aprobó, pendiente de resultados de estudios confirmatorios en fase 3, pero en Estados Unidos, a raíz de este fase 2, ya podías utilizar el palbociclib, no así en Europa. Decir que en este fase 2 pasamos de 7 meses de supervivencia libre de progresión con un inhibidor a 26 meses, que es una, sinceramente, brutalidad. Estás dando una pastilla de más y la paciente pasa de 7 meses de supervivencia libre de progresión a 26 meses, lo que en oncología para nosotros es extraordinario. Y con una toxicidad totalmente manejable, porque es una toxicidad hematológica que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Las conclusiones de ese estudio es que necesitamos un fase 3 realmente, porque en oncología, y esto hemos aprendido históricamente, fases 2 muy prometedores, que luego en fases 3 con más pacientes nos han confirmado los resultados. Pero, nada, recientemente, la semana pasada, en ASCO, ¿de acuerdo?, en el Congreso Americano, hace una semana, se han comunicado ya los resultados del estudio fase 3, con palbociclib, con letrozol más menos palbociclib, donde el objetivo primario era la supervivencia libre de progresión. Y se confirman los resultados. Añadir palbociclib a letrozol aumenta la supervivencia libre de progresión de 14 meses a 24,8 meses. Esto es muchísimo. Es muchísimo, es mucho beneficio para el paciente, pero lo que no sabemos es cómo vamos a pagar este fármaco, porque es un fármaco que es muy caro. Porque es muy caro ya en Estados Unidos, en Europa será también muy caro porque obtiene unos resultados realmente espectaculares, así que ya veremos qué pasa. Evidentemente acabaremos poniéndolo, pero vamos a tardar en tener la autorización. Bueno, los dos estudios con palbociclib, tanto el fase 2 como el fase 3, han aumentado la supervivencia. Decir que también hay con palbociclib y fulvestrant, pero en segundas líneas, que aumenta la supervivencia. Ahora, al tener ya resultados en primera línea, evidentemente no hay ninguna duda de que en un futuro muy cercano la primera línea de tratamiento, tumores luminales, va a ser un inhibidor de aromatasa más el palbociclib. Por lo tanto, ¿qué evidencia tenemos en primera línea? Pues la evidencia más importante ahora mismo en fases 3 es que el palbociclib más inhibidor de aromatasa es mejor que el inhibidor de aromatasa. ¿Y qué pasa en las segundas líneas? Porque una vez que progresan a la hormonoterapia, ¿tenemos que darles quimioterapias? Realmente tenemos que intentar siempre que podamos tratar con hormonoterapia porque es lo menos tóxico. Hormonoterapia en monoterapia, ¿de acuerdo? Hay estudios donde fulvestrant es igual que un inhibidor de aromatasa en segunda línea, ¿de acuerdo? También que exemestano tiene actividad en segunda línea. Voy a pasar rápido. Fulvestrant con dosis clásicas es igual que exemestano en segunda línea, pero como hemos comentado antes, con el tiempo vimos que fulvestrant a dosis de 500 era más eficaz que fulvestrant a dosis de 250. Esto es un estudio en adyuvancia donde se vio que la disminución, el porcentaje de disminución de Ki67 administrando dosis más altas del fulvestrant obtenían mejores resultados. Por lo tanto, se comparó en segunda línea las dosis altas de fulvestrant con las dosis estándares que se manejaban hasta ese momento y se vio que se aumentaba tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global. Por lo tanto, tras un inhibidor de aromatasa, claro, estos son estudios donde no existía antes el palbociclib, tras un inhibidor de aromatasa, dar fulvestrant a dosis altas de 500 es mejor que darlo a dosis estándares. Por lo tanto, fulvestrant es una segunda línea indicada actualmente.
¿Y qué otras opciones tenemos en segunda línea y posteriores? Pues aquí entramos en el papel de los inhibidores de mTOR, ¿de acuerdo? mTOR es una proteína que regula el metabolismo celular, la angiogénesis, pero sobre todo el crecimiento celular y la proliferación. ¿Qué tenemos? ¿Qué fármacos tenemos? Tenemos el everolimus. Everolimus es un inhibidor oral, también es una pastilla, es un inhibidor oral de mTOR. Sabemos que mTOR es un regulador central de múltiples señalizaciones y vías implicadas en la carcinogénesis, y que bloqueando mTOR inhibimos el crecimiento, proliferación y supervivencia celular tumoral, además del metabolismo celular y la angiogénesis. De esto hay una amplia actividad preclínica demostrada en diferentes tipos de líneas celulares tumorales, ¿de acuerdo? La vía de PI3K AKT-mTOR es sinérgica con otras múltiples señales de transducción involucradas en la progresión tumoral y la resistencia a tratamientos previos. ¿Qué sabemos de la activación de esta vía de PI3K AKT-mTOR? Que se asocia a progresión en tumores luminales, receptores hormonales positivos en modelos preclínicos, evidenciándose como una vía de escape a tratamientos estándar previos. Parece que cuando tú das, por ejemplo, un inhibidor de aromatasa a una paciente y progresa, uno de los fenómenos de escape es porque esta vía del PI3K AKT-mTOR se vuelve independiente. El everolimus es un inhibidor específico de mTOR C1, que es un componente esencial de este eje. Y el everolimus es un inhibidor oral que bloquea esta activación y tiene la capacidad de revertir esta hormonoresistencia. Es decir, has dado un inhibidor, la paciente ha progresado, has activado otra vía, pues vamos a intentar bloquear esta vía, a ver si de esta forma conseguimos resultados. Y de esto tenemos, aparte, muchos estudios fases 1, fase 2, evidentemente se llegó hasta el estudio fase 3 en segunda línea, tras progresión a un inhibidor de aromatasa. ¿Y qué es lo que se vio? Que añadir everolimus al exemestano, que es un inhibidor de aromatasa, aumentaba la supervivencia versus placebo más exemestano. Por lo tanto, everolimus más exemestano se convirtió también en una segunda línea de tratamiento estándar en tumores luminales. Lo único que hay que decir con los inhibidores de mTOR es que son bastante tóxicos, ¿de acuerdo? Y los pacientes lo llevan regular, sobre todo porque producen mucha mucositis, una mucositis difícil de tratar, mucha fatiga, también producir diarrea y algunas toxicidades graves como son las neumonitis. Al contrario que el palbociclib, cuya toxicidad se tolera, los pacientes lo toleran bastante bien y tiene una toxicidad hematológica que para nosotros no nos da miedo porque estamos muy acostumbrados a manejar la toxicidad hematológica, los inhibidores de mTOR como el everolimus tienen un problema de toxicidad con las pacientes que hace que muchas veces abandonen el tratamiento. Pero bueno, los resultados están ahí y aumentan la supervivencia. Por tanto, en segunda línea sabemos que fulvestrant a dosis altas es mejor que las dosis previas, clásicas, y que la combinación del inhibidor de mTOR y exemestano es superior al exemestano. Y eso está confirmado en fases 3. ¿Y qué sabemos de los inhibidores de PI3K? Hemos hablado de la vía de PI3K AKT-mTOR. Si bloqueando mTOR aumentamos la supervivencia, a lo mejor inhibiendo PI3K también obtenemos resultados. Pues bueno, como hemos comentado antes, la activación de la vía de PI3K mTOR es muy común en el cáncer de mama hormonoresistente. Como veis, pues bueno, es un eje principal en la proliferación y supervivencia en la angiogénesis de la célula tumoral, y tenemos una serie de inhibidores de PI3K, ya se ha comentado antes alguno. Particularmente tenemos dos. Tenemos el buparlisib y el alpelisib. El buparlisib es un inhibidor de PI3K que inhibe todas las isoformas, mientras que el alpelisib es más selectivo de una isoforma concreta del PI3K. ¿Qué repercusión puede tener esto? Pues ahora os lo comentaré. ¿Qué tenemos de estudios fases 3? Porque no voy a poner todos los estudios. Fases 3, ¿de acuerdo? Fases 3 que pueden dar indicación de fármaco. Pues tenemos un estudio en segunda línea, ¿de acuerdo? Donde comparamos fulvestrant más placebo, fulvestrant que antes hemos comentado una segunda línea totalmente, lógica, y le añadíamos buparlisib, que es el inhibidor de PI3K. Y el resultado es que añadir buparlisib aumenta la supervivencia, pero como veis los datos, es verdad que los datos son significativos, pero estamos aumentando. Realmente veis las gráficas, tampoco son espectaculares los resultados, y además con una toxicidad importante, parecida a la del everolimus, pero además con una toxicidad psiquiátrica, de ansiedad, depresión, que preocupa bastante. ¿Y qué sabemos? Que lo que ya se ha comentado antes, que se ha intentado ver si la activación de la vía de PI3K era un marcador predictivo de respuesta. Pues
aunque vemos diferencias o con una hazard ratio favorable en aquellos que tienen la vía de PI3K activada en tejido tumoral, los resultados no son estadísticamente significativos, no llegan a la estadificación, pero sí con mutaciones en células tumorales en DNA circulante, ¿de acuerdo? Es decir, pacientes que tienen mutaciones de PI3K en DNA circulante se benefician mucho de añadir el buparlisib. Todo lo contrario si no lo tienen. Es lo que hemos estado comentando antes en la charla anterior. Por lo tanto, resumen de los subtipos luminales. La primera línea, aunque todavía no tenemos disponible el palbociclib, esto va a ser el futuro inmediato. Un inhibidor de aromatasa más el palbociclib. Tienes una supervivencia libre de progresión de 2 años. Se van a tirar 2 años con las pastillas sin progresar. De mediana. Algunas progresarán antes, pero a lo mejor hay algunas que estarán 5 años tratándose con unos tratamientos orales, con un cáncer de mama metastásico y con una calidad de vida excelente. ¿Qué haremos cuando progresen? Pues tenemos la segunda línea disponible con el inhibidor de aromatasa combinándolo con el everolimus, o bien tenemos la opción del fulvestrant. Y si hemos decidido administrar everolimus en segunda línea, pues la tercera línea intentaremos administrar fulvestrant y viceversa. Falta por definir hoy por hoy el papel de los inhibidores de PI3K, ¿de acuerdo? Alpelisib todavía no tiene fases 3, pero la ventaja que tiene alpelisib versus buparlisib es que es bastante menos tóxico desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Entonces puede que tenga alguna relevancia clínica. Hoy por hoy los inhibidores de PI3K todavía no están disponibles para ser usados. Pero por supuesto, si tienes un tumor luminal y tienes una crisis visceral, tienes una paciente con mucha carga tumoral, metástasis hepáticas o pulmonares masivas, etcétera, te tienes que olvidar de esas estrategias y tienes que ir directamente a esquemas de quimioterapia que van a obtener un resultado más rápido. HER2, ¿de acuerdo? HER2. Pasamos a HER2. Nos olvidamos de los luminales. Pues básicamente vamos a hablar de los anti-HER2 más la quimioterapia. En cáncer de mama HER2, bueno, de un 15 a un 22% de los cánceres de mama sobreexpresan en HER2. Sabemos que es un factor pronóstico negativo para supervivencia, ser HER2 positivo, pero es un factor predictivo positivo de respuesta a los tratamientos anti-HER2. Y desde la aparición del trastuzumab, la verdad que el pronóstico de estas pacientes ha cambiado. En los últimos años han aparecido nuevas moléculas dirigidas que han seguido mejorando las supervivencias. Sin embargo, aunque en la enfermedad metastásica disponemos de muchos fármacos, trasladar ese beneficio a los estadios iniciales, los pacientes que se van a operar o que se han operado, está siendo más dificultoso. ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos que utilizar las quimioterapias y tenemos el trastuzumab, el apatinib, pertuzumab, tenemos muchos fármacos. Primera línea, trastuzumab. No voy a hablar mucho de trastuzumab. Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se une contra la porción extracelular de HER2. Yo creo que el mecanismo realmente exacto no es del todo conocido. Provoca endocitosis y agregación de receptor, impide la ruptura de porción extracelular, que es un mecanismo de resistencia, evita la dimerización del receptor, aunque esto es más propio del pertuzumab, y activa la inmunidad celular. Bien, nos vamos al 2001. Añadir trastuzumab a la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama metastásico aumenta la supervivencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde el 2001, tratamiento estándar en primera línea, quimioterapia más trastuzumab. Hasta que hemos tenido el estudio fase 3 con pertuzumab añadido a trastuzumab y quimioterapia. ¿Qué sabemos de los heterodímeros HER2, HER3? Pues, bueno, sabemos que para que se active HER2 se tiene que dimerizar. Pues hay unos heterodímeros, concretamente los HER2, HER3, que son muy potentes, ¿de acuerdo? Una vez que se heterodimeriza HER2 con HER3, pues se activan una serie de vías, como puede ser la vía de las MAP-quinasas, pero también la vía de PI3K-AKT. ¿Y qué hace pertuzumab? Pues pertuzumab, que es un anticuerpo muy similar a trastuzumab realmente, lo que hace es unirse a otra parte de la proteína HER2, ¿vale? Trastuzumab se une al dominio 4, mientras que pertuzumab se une al dominio 2. Y su principal función es inhibir la dimerización con HER3. Por lo tanto, como se une a un dominio distinto, vamos a ver si añadiéndole al trastuzumab aumentamos la supervivencia. Pues tenemos el estudio Cleopatra fase 3, donde se compara quimio más trastuzumab versus quimio más trastuzumab y pertuzumab. Y vemos cómo aumentamos la supervivencia a añadir el pertuzumab. La supervivencia libre de progresión de 6 meses, pero la supervivencia global de 15 meses. O sea, estamos hablando de pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivos,
donde hace 15 o 20 años eran pacientes casi desahuciadas, donde dabas quimioterapias y muchas veces no conseguías ningún resultado y tenían supervivencias de menos de un año, a tener una mediana de supervivencia global de 56,5 meses. Bueno, es que estamos hablando que a 70 meses hay muchas pacientes que todavía siguen vivas. Esto no solo es gracias al pertuzumab, sino también a los tratamientos que se ponen después, ¿de acuerdo? Pero añadir pertuzumab aumenta la supervivencia global de una forma, podemos decir, espectacular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este aumento de supervivencia global evidentemente ha convertido a pertuzumab junto a trastuzumab y quimioterapia en el tratamiento estándar de primera línea de enfermedad HER2 positivo. ¿Y qué hacemos con las segundas líneas? Lapatinib. Lapatinib es un inhibidor de tirosinquinasa, ¿de acuerdo? Que es un inhibidor de tirosinquinasa, inhibe HER2, pero por debajo de la membrana, ¿de acuerdo? Mientras que trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que actúa a nivel extracelular, lapatinib actúa a nivel intracelular. Bueno, por supuesto, su finalidad es inhibir pues, las vías de proliferación. ¿Qué sabíamos? Que añadir lapatinib a una quimioterapia como capecitabina aumentaba la supervivencia tras progresión a trastuzumab. Por lo tanto, se convirtió en su momento en una segunda línea estándar de tratamiento, hasta que llegó el TDM1, el trastuzumab bentansina. ¿Qué es TDM1? Esto es importante que bueno, muchos lo sabréis seguramente, pero yo creo que es interesante. No es tan nuevo, lo llevamos usando desde hace un par de años, pero bueno, ¿qué es TDM1? TDM1 es trastuzumab unido a quimioterapia, ¿de acuerdo? ¿Qué hace TDM1? Se une a HER2, se internaliza, se degrada en el lisosoma y en ese momento libera la quimioterapia que tiene unida, que actúa inhibiendo la polimerización de los microtúbulos y pues mata la célula tumoral. ¿Qué conseguimos con un anticuerpo conjugado con quimioterapia? Pues incrementamos la exposición de citotóxico en el interior de la célula tumoral, también minimizamos la toxicidad y mejoramos la ventana terapéutica. Bien, pues ¿qué se hizo? Pues se comparó TDM1 versus la segunda línea que era estándar, que era la combinación de capecitabina y lapatinib, y se vio que TDM1 aumentaba la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Por lo tanto, TDM1 se ha convertido, bueno, ya es una realidad desde hace bueno, menos de 2 años realmente que lo podamos utilizar en una segunda línea, en un tratamiento estándar en segunda línea de enfermedad HER2 positivo. Y lo que es más interesante es que todavía produce menos toxicidad que la combinación de capecitabina y lapatinib. Las conclusiones con el TDM1 es que aumenta la mediana de supervivencia libre de progresión y aumenta la mediana de supervivencia global, que no es tan fácil, no es tan fácil. Muchas veces, muchos fármacos que son activos en ensayos fases 1, fases 2, luego haces fases 3 y no aumenta la supervivencia. No es tan fácil obtener estos resultados. ¿Y qué hacemos posteriormente? Porque las pacientes acaban progresando. Pues lo que hacemos es utilizar la evidencia que teníamos de los estudios previos, porque algo tienes que ofrecerles. Y sí que os quiero comentar que hay un estudio donde, utilizando el doble bloqueo trastuzumab y lapatinib versus solo lapatinib, aumenta la supervivencia libre de progresión y aumenta la supervivencia global. Y hay una hipótesis muy interesante, y nosotros vemos que las pacientes HER2 viven mucho tiempo, metastásicas, todo lo contrario que las triples negativos, y muchas veces repetimos tratamientos y siguen siendo sensibles a los tratamientos, y realmente no sabemos por qué. Bueno, probablemente porque HER2 es un driver muy importante. Como os ha comentado antes, HER2 permanece y siempre seguir bloqueando HER2 sigue dando beneficio en supervivencia. Pues hay una hipótesis, que es la hipótesis de Scaltritti, que es, tras la administración de lapatinib, que actúa a nivel intracelular, se produce una estabilización de HER2. Y cuando la paciente ha progresado lapatinib y tú retratas con trastuzumab, digamos que tienes más HER2 en la membrana y puedes de alguna forma activar más uno de los mecanismos que tiene trastuzumab, que es la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Entonces, una de las hipótesis por la cual ir cambiando de tratamientos en la enfermedad HER2 positivos consigues supervivencias globales pues tan avanzadas. Y eso está demostrado en líneas celulares, y bueno, hay estudios descriptivos que tras progresión a lapatinib, retratar con trastuzumab pues obtiene resultados más que aceptables. Como algoritmo terapéutico en la enfermedad HER2, antes os he puesto lo de los tumores luminales, pues como veis, algoritmo terapéutico en la enfermedad HER2 pues es totalmente distinto, es que son enfermedades distintas. En primera línea vamos a utilizar el doble bloqueo pertuzumab, trastuzumab más quimioterapia, por lo que hemos comentado antes del estudio Cleopatra, y en segunda línea vamos a utilizar el TDM1. Posteriormente tenemos
pues una serie de posibilidades de combinar capecitina de trastuzumab, capecitina de lapatinib, el doble bloqueo. Todo esto, por supuesto, no lo voy a comentar. Yo lo que quiero que se os quede un poquito es que la primera línea, claramente estándar, es el doble bloqueo pertuzumab más trastuzumab más quimioterapia, y la segunda línea es el TDM1. Y estos son los avances que hemos tenido en los 2-3 últimos años, que ha hecho que aumente tanto la supervivencia global en el cáncer de mama. Como veis, hemos pasado en los años 80-90 de utilizar quimioterapias clásicas a luego utilizar quimioterapia más trastuzumab, a introducir el lapatinib y otras modalidades de administrar el trastuzumab con la quimioterapia, y a utilizar el pertuzumab y TDM1. Y hemos pasado de supervivencias de 1 año a más de 56 meses. Por lo tanto, la enfermedad HER2 es donde más hemos conseguido beneficio clínico en la enfermedad metastásica, dentro de todos los tumores, dentro de todos los fenotipos tumorales de cáncer de mama. Pero ¿qué pasa con estadios iniciales? Que realmente es lo que más nos tendría que preocupar. Bueno, todo nos preocupa, evidentemente. Una paciente con metástasis, evidentemente, nos preocupa. Tenemos que aumentar la supervivencia, pero sabemos que son situaciones que en realidad lo que estamos haciendo es cronificar una enfermedad y que al final va a acabar progresando. Los estadios iniciales son los estadios donde más nos tenemos que preocupar por curar más pacientes, ¿de acuerdo? Pues voy a hablar algo de la neoadyuvancia de HER2. El estudio NOAA, que es el estudio pivotal con trastuzumab, demostró que añadir Herceptin, el trastuzumab, a la quimioterapia aumentaba la supervivencia de las pacientes, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que decir una cosa. La aumentaba, sí, pero a 5 años tenías un 40% de pacientes que progresaban. O sea, a pesar de que quimioterapia y trastuzumab mejoraba mucho los resultados, hay pacientes que progresan. Por lo tanto, tenemos la necesidad de mejorar estos resultados. ¿Y el doble bloqueo? ¿Qué sabemos del doble bloqueo en neoadyuvancia? Pues el estudio NEOSPHERE, que es un estudio fase 3, donde sí que se testa el doble bloqueo con pertuzumab, trastuzumab y quimioterapia, evidencia que aumenta la tasa de respuestas completas patológicas, ¿de acuerdo? El doble bloqueo más quimioterapia aumenta la tasa de respuestas completas patológicas en neoadyuvancia en enfermedad HER2. Y como es un estudio en neoadyuvancia y no tiene un número de pacientes muy grande, los resultados en cuanto a supervivencia no son significativos, ¿de acuerdo? Aunque hay una tendencia a la mejoría en supervivencia utilizando el doble bloqueo en neoadyuvancia. ¿Qué estamos esperando? Bueno, ¿qué estamos esperando? Realmente no es que estemos esperando. Hay un estudio en adyuvancia con 4.800 pacientes, para que veáis lo complicado que es conseguir resultados. En adyuvancia con un seguimiento, que todavía no tenemos resultados, porque necesitamos un seguimiento de 10 años, para ver si realmente añadir pertuzumab aumenta la supervivencia libre de progresión. En adyuvancia hemos demostrado que hay más respuestas completas, pero no hemos podido demostrar de forma estadísticamente significativa que hay más supervivencia. Lo que sí que lo sabemos es que en los metaanálisis la respuesta completa patológica es un marcador subrogado de supervivencia, y sobre todo en los HER2 positivos, más particularmente en los receptores hormonales negativos. Esto lo que ha hecho ha sido, pues, de alguna forma, los resultados del doble bloqueo con pertuzumab ha producido una aceleración, una aprobación acelerada del doble bloqueo por la FDA, y la EMA también lo ha aprobado. Lo que pasa es que a nivel en España todavía no tenemos la posibilidad de utilizar el doble bloqueo a nivel nacional, solo en algunos hospitales o algunas comunidades, por restricciones económicas, porque todavía no se le ha puesto precio a esta indicación. ¿De acuerdo? Pero el futuro inmediato es que el doble bloqueo lo vamos a utilizar en la gran mayoría de los pacientes en neoadyuvancia. Como conclusiones de los estadios iniciales o cáncer avanzado, sabemos que la quimio y el trastuzumab es el tratamiento estándar, que la adición de pertuzumab aumenta la tasa de respuestas completas, que la respuesta completa ya lo sabemos. Yo creo que esto ayer la habéis tenido que hablar mucho, ¿no? Habéis hablado de neoadyuvancia, se relaciona con la supervivencia en HER2, y que la FDA y la EMA han aprobado el uso del doble bloqueo, aunque a nivel de Ministerio de Sanidad todavía no tenemos precio y no podemos utilizarlo de forma estándar en nuestro medio. Y que estamos pendientes de los resultados de adyuvancia, pero claro, esto necesita un largo seguimiento. Triples negativos voy a ser muy, muy cortito, porque es que lamentablemente tenemos muy poca cosa, realmente. Básicamente tenemos quimioterapias clásicas que seguimos usando.
Pasa que ha habido en los últimos años un creciente interés por ubicar los platinos, que son fármacos muy antiguos. Se ha visto que son realmente muy interesantes o que tienen bastante respuesta en tumores triples negativos. Se ha intentado ubicar los platinos como tratamiento estándar o tratamientos previos a los tratamientos estándar, como pueden ser las antraciclinas y los taxanos. Pues bien, el TNT es un estudio fase 3 donde se comparaba carboplatino con docetaxel, que lo podemos considerar un tratamiento estándar en primera línea en cáncer de mama metastásico triple negativo, o con mutaciones de BRCA en este estudio. Y que se vio que aquellas pacientes que tenían mutaciones en línea germinal del BRCA, el carboplatino aumentaba de forma muy significativa la tasa de respuestas, no así si no tenían las mutaciones del BRCA. Por lo tanto, pacientes con mutaciones de BRCA, los tratamientos con platinos, que son tratamientos muy antiguos, son tratamientos pues muy atractivos o muy eficaces en la enfermedad metastásica. Inhibidores de PARP. Y con los inhibidores de PARP tampoco tenemos de momento ensayos específicos en cáncer de mama para conseguir una indicación. De momento solo tenemos indicación en cáncer de ovario, ¿de acuerdo? En las células de un tejido normal, pues hay fenómenos de reparación por recombinación homóloga o por escisión de bases. PARP, digamos que actúa en la reparación por escisión de bases. Si tú aplicas un inhibidor de PARP, pero mantienes la reparación por recombinación homóloga, digamos que consigues pocos efectos. Pero ¿qué pasa en las células tumorales que son deficientes en BRCA? Que tienen un déficit en la reparación por recombinación homóloga. Y entonces, si aplicas un inhibidor de PARP, digamos que le quitas el otro fenómeno que tiene de reparación y sí que consigues una muerte específica de las células tumorales. Por tanto, el inhibidor de PARP parece especialmente atractivo en las células tumorales que son deficientes de BRCA, pacientes con mutaciones de BRCA patogénicas. ¿Qué más sabemos de los inhibidores de PARP? Pues que, bueno, muchas quimioterapias, como por ejemplo los platinos, lo que hacen es, lo que provocan son lesiones en la cadena del DNA, ¿de acuerdo? PARP lo que hace es reparar esta lesión que ha provocado la quimioterapia. Pues aplicando un inhibidor de PARP, de alguna forma lo que hace es evitar la reparación que se ha producido con la quimioterapia. Por lo tanto, añadir un inhibidor de PARP a un fármaco como por ejemplo un platino es un efecto muy prometedor, y sobre todo si tienen mutaciones de BRCA, como hemos comentado antes. ¿Qué tenemos de evidencia hoy por hoy? Olaparib está indicado en cáncer de ovario, pero en cáncer de mama no tenemos indicación, no tenemos estudios todavía, resultados de estudios fase 3 específicos. Sí que tenemos estudios donde con pacientes con mutaciones de BRCA1 y BRCA2, donde aplicando olaparib pues se veían tasas de respuestas interesantes, pero eran estudios donde se incluían cáncer de ovario, cáncer de páncreas, etcétera, etcétera. De hecho, aplicando solo el olaparib, un inhibidor de PARP, que tiene una toxicidad muy aceptable, pues se veía que había una tasa de respuestas bastante aceptable, y sobre todo en aquellas pacientes que no habían sido expuestas anteriormente al platino, un 20%, que no está mal. Y bueno, lo que se está intentando es dilucidar o trasladar este beneficio que puede tener los platinos y los inhibidores de PARP no solo en la enfermedad metastásica, sino también en los estadios iniciales o localmente avanzados. Voy a poner, por ejemplo, este ensayo clínico en el cual nosotros estamos participando en el Hospital General de Alicante, donde tiene 3 ramas de tratamiento. La primera rama, donde se van a incluir, se han incluido 156 pacientes, es la rama estándar. Digamos que una cuarta parte de los pacientes reciben una rama estándar que reciben taxanos y antraciclinas. Otra cuarta parte de pacientes, estamos hablando de tumores triples negativos, ¿de acuerdo? Otra cuarta parte se les añade el carboplatino, y al 50% de los pacientes se les añade carboplatino y beliparib, que es un inhibidor de PARP. Decir que a todas las pacientes, antes de randomizarlas, se les determina si tienen mutación del BRCA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estudios como estos, fases 3, puede ser que nos den la clave para saber, o de alguna forma para conseguir la indicación o la ubicación de tanto de los platinos como los inhibidores de PARP en los tumores triples negativos. Es complicado porque básicamente estamos hablando que parece que el beneficio de los inhibidores de PARP, aunque añaden beneficio añadiendo los platinos, parece que el beneficio básicamente es las pacientes que tienen mutaciones de BRCA, y es que no hay tantas.
no hay tantas. Entonces, cuando tú tienes que hacer estudios randomizados solo con pacientes con mutaciones de BRCA, es muy complicado reclutar. Es muy costoso, necesitas muchísimos hospitales y a veces llegas a números de pacientes donde pues por el poder estadístico no te deja alcanzar resultados significativos. Y en cuanto a la inmunoterapia que está muy desarrollada en otros ámbitos, en cáncer de mama, de momento no tiene tampoco indicación, al contrario como por ejemplo en el melanoma, ¿no? Pues bueno, en la inmunoterapia tenemos tratamientos anti-CTLA4 como el ipilimumab, pero sobre todo los que son más interesantes son anti-PD1 y anti-PDL1, sobre todo el atezolizumab, que es un anticuerpo anti-PDL1, de los cuales tenemos ya unos resultados bastante interesantes. Decir que tenemos en monoterapia en pacientes triples negativos, tratados con inmunoterapia, estudios con pembrolizumab y con atezolizumab, pero bueno, son estudios iniciales, fases 1, fase 2, donde vemos que sí, que tenemos respuestas. La inmunoterapia parece que funciona, pero son estudios muy iniciales. Y lo que es más interesante y parece que aporta mejores resultados es combinar inmunoterapia, como puede ser el atezolizumab, con una quimioterapia como el nab-paclitaxel. Hay un estudio, aunque es un fase 1B, que es un estudio en fases iniciales, evidentemente esto no consigue ninguna indicación, hay que decir que se consigue un 46% de respuestas en primeras líneas, cosa que en triples negativos es un resultado muy muy prometedor, porque en triples negativos, en primera línea de enfermedad metastásica, de verdad que la quimioterapia, evidentemente, por supuesto que la usamos, pero no tenemos altas tasas de respuestas. Este estudio ha dado a pie a que se desarrolle o que se esté realizando un estudio fase 3 donde se está comparando lo que es una quimioterapia estándar, como puede ser un taxano, versus el taxano más anti-PDL1, que es el atezolizumab. Como veis, este estudio va a reclutar 900 pacientes, pues bueno, es un estudio fase 3. Si consiguiera realmente un aumento de supervivencia, pues la inmunoterapia podría tener su lugar en los triples negativos, pero de verdad que nos falta tiempo todavía para tener resultados. Bueno, los triples negativos son los tumores con peor pronóstico, ya lo sabéis, pero afortunadamente son los menos frecuentes. A día de hoy no hay ningún fármaco dirigido o antidiana terapéutica que esté aprobada para los triples negativos. A día de hoy los platinos sabemos que son especialmente útiles en los triples negativos, pero falta realmente claramente definir cuál es su posición, tanto en los estadios metastásicos como en los estadios iniciales. Y los inhibidores de PARP son especialmente atractivos en pacientes con mutaciones de BRCA, pero lo mismo, hacen falta resultados de estudios randomizados para conseguir indicación, tanto en enfermedad avanzada como en estadios iniciales. Y que la inmunoterapia es una modalidad muy prometedora en triples negativos, pero como os he comentado, también pendiente de resultados randomizados, pendiente de resultados de estudios randomizados para que pueda ser una realidad, como lo es en otros tumores. He intentado resumir mucho, pero sé que os he cargado con muchos datos y yo con que os quedéis con algunos nombres de fármacos que ya estamos usando, como el pertuzumab, el TDM1, el palbociclib que vamos a usar, el everolimus, yo con eso ya me conformo, de verdad, ¿eh? Sí, al menos para eso. Pepe. Nada, sí, creo que sí que nos vamos a quedar con algunos fármacos. Quería preguntar dos cosas. Una, en triples negativos las dos. El papel de análisis de mutaciones de BRCA en tejido o de metilación del promotor de BRCA1 en tejido. En tejido, si tiene alguna utilidad o no. Y dos, para ese grupo que no debe ser muy grande, pero que existe de triples negativos, donde el receptor de andrógenos, digamos, es lo que llaman los luminal dependiente del receptor de andrógenos, si ese grupo que parece claramente diferente a otros triples negativos, hay algún tipo de estudio que pueda aportar en el futuro algún tratamiento específico a ese grupo, y también pensando en el papel que el patólogo puede tener en la identificación de ese subgrupo. Hay estudios en triples negativos con receptor de andrógeno positivo, hay estudios con antiandrógenos, sobre todo porque hay muchos nuevos antiandrógenos que se mueven en el cáncer de próstata y hay muchos laboratorios que están apostando en mucha investigación con los nuevos antiandrógenos, pero no hay estudios de momento randomizados. ¿Cuál es el problema? Aquí es otro problema. Triples negativos con receptores de andrógenos positivos, ¿cuántos pacientes tenemos? Es que, claro, para luego tú hacer un estudio randomizado
que puedas conseguir una indicación de un fármaco es muy complicado. Pero sí que me consta que hay fases 1 o fase 2, creo que con la enzalutamida o con la viraterona, que obtienen algún tipo de actividad, pero tampoco tan prometedora como se podía pensar inicialmente. No sé mucho más. Ahora, que va a ser muy complicado tener resultados con estudios randomizados, porque el escaso número de pacientes específicos. ¿Y el BRCA en somático se va a usar? Hasta ahora, por ejemplo, en el ensayo clínico que participamos, hacemos mutaciones, o sea, se randomizan las pacientes en función de las mutaciones en línea germinal, es decir, mutaciones en sangre periférica, no en somático. Lo que no te sabría contestar si en el estudio que he comentado antes del TNT lo determinaban en somático o no. Pero bueno, por ejemplo, donde la forma de randomizar las pacientes en los estudios fase 3 es con mutaciones de BRCA en sangre periférica. ¿De acuerdo? Es lo que más importancia se le da. En los fases 3, yo no digo en estudios más iniciales. Probablemente sí, pero desde luego que en los fases 3 se randomizan las pacientes en función de mutaciones en línea germinal, en sangre periférica. Bueno, yo no puedo evitar algo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Estamos asistiendo a un aluvión de nuevas vías terapéuticas, indudablemente, no solamente en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de colorectal, etcétera. Y estamos viendo solamente la punta del iceberg, ¿no? De lo que viene detrás, ¿no? Y todo está acompañado a su vez de procedimientos diagnósticos, como se ha hecho referencia, etcétera, etcétera. Y hay algo que a todos nos preocupa, ¿no? Esto realmente, cómo se va a pagar, cómo va a repercutir en un sistema sanitario en el que estamos, y que hace que además haya muchos profesionales que adopten una actitud un poco crítica o distante o incluso desconfiada hacia, por otra parte, una percepción que se tiene de que la industria, que hace su trabajo como es natural, y de alguna manera pues a veces se tiene la impresión de que los oncólogos como profesionales tal vez tienen un cierto sesgo en el sentido de valorar de manera como avances extraordinarios y cosas que a lo mejor a nosotros, a lo mejor por pura ignorancia, no nos parecen tan avanzados, y sobre todo en relación coste-efectividad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que esto es algo que es uno de los temas que a todos más nos preocupa. Lo de coste-efectividad, bueno, yo sé, lo que probablemente de todas las gráficas que os he puesto, bueno, lo del palbociclib es un resultado para nosotros espectacular. Pero el palbociclib va a ser muy caro, pero muy caro, eso lo sabemos, va a ser muy caro. Pero es que va a conseguir su indicación y habrá que ponerlo. No hay estudios, evidentemente, como no tiene precio todavía, por ejemplo, no tiene precio en Europa o en España, no hay estudios de coste-efectividad. Pero ya te digo que, por ejemplo, con el doble bloqueo con pertuzumab, los estudios de coste-efectividad salen mal parados. Pero muy mal parados, es decir, pero aún así tienes la indicación y tienes que utilizarlo. O sea, es decir, que los nuevos fármacos son muy caros y los estudios de coste-efectividad no salen favorables. No salen, y cada vez salen peor porque los precios son cada vez más caros y cada vez los pacientes piden más. Y es así, es que el pertuzumab no es coste efectivo. Sin embargo, haces que los pacientes vivan 16 meses más, pero no es coste efectivo porque son tratamientos muy caros. Pero claro, es que esto, ¿cuánto ha gastado Genentech o Roche para desarrollar pertuzumab y conseguir una indicación? Claro, es que nosotros como oncólogos no miramos esto. Nosotros tenemos a una paciente delante y tú tienes unas herramientas disponibles y tú utilizas lo mejor. Evidentemente, son las autoridades que tienen que regular qué fármacos se pueden poner o no, pero ¿cómo le vas a privar tú de dar un fármaco que aumenta la supervivencia 16 meses más porque es caro y sabes que no es coste efectivo? ¿Qué haces con esto?
relacionado a lo que estáis hablando, yo creo que precisamente el palbociclib es el ejemplo más claro, ¿no? Un fármaco que va a ser muy caro, pero que ha demostrado una eficacia muy prolongada en términos de supervivencia. Yo recuerdo inicialmente que se hablaba de tratar de seleccionar pacientes por biomarcador, la competencia del retinoblastoma, etcétera. Con los estudios Paloma, ¿se ha podido confirmar algo o vamos a ir a pacientes luminales independientemente de marcador? Yo lo que he visto, los forest plot de análisis de subgrupos es que beneficia a todos los subgrupos. Es que no hay manera de seleccionar. Pasa lo mismo con el pertuzumab en HER2. Es que beneficia a todos los subgrupos. Es decir, everolimus, inhibidor de mTOR, tampoco se ha demostrado que mutaciones en la vía de PI3K beneficien más o menos. O sea, no tenemos manera de decir, pues este fármaco a estas pacientes no les sirve porque tiene esta mutación, etcétera, etcétera. Es que hoy en día realmente, para nuestra práctica habitual, ¿qué necesitamos? Pues la inmunohistoquímica básica y el FIS del HER2. Con esto es con lo que ya dispones de todas las herramientas disponibles, porque realmente por lo menos en cáncer de mama o un otro biomarcador que me seleccione qué tratamiento tengo que dar, ¿validado? No. En otros tumores sí, pues en melanoma tiene las mutaciones del BRAF, pues las mutaciones del GFR en pulmón, pero en cáncer de mama es que estás cogido. No tienes un biomarcador que te diga no puedo darle este tratamiento. Si es un tumor luminal, vas a tener que darle el palbociclib. Se lo vas a tener que dar. Que se vaya a buscar y que se pueda encontrar algo, pues puede ser que sí, pero a día de hoy no lo hay. Muy bien, José, pues muchas gracias por tu intervención, que ha sido clarificadora y yo creo que muy ilustrativa.